Buenos días a todos, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para compartir un tema bien importante para nuestro crecimiento como cristianos. Bueno, una de las cosas más importantes que encontramos en la Biblia es el honrar a nuestros padres. Y la ordenanza o el mandamiento es tan importante que es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos que Moisés pues les entrega a los israelitas en el desierto. Es el quinto mandamiento. Y veamos lo que dice ahí en Éxodo, cuando Moisés les entrega los mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hecho que está en esos 10 mandamientos es una evidencia clara de la importancia de detenernos y tratar de entender qué significa honrar a nuestros padres. Vivimos actualmente en una época donde hay un desprecio, ¿verdad?, muy grande, tanto de parte de los jóvenes como también en edades más avanzadas hacia los padres. Por un lado, los jóvenes no les gusta obedecer, y por otro lado, los adultos no cuidan de sus padres ancianos. Y claramente pues están desobedeciendo una ordenanza, un mandamiento bien importante. Veamos y vamos a responder 3 preguntas a través de esta clase. La primera es: ¿cómo se honra a padre y madre? La palabra honrar, la palabra honrar significa venerar, apreciar, valorar. Fíjense que si ustedes ven, son 3 palabras que muchas veces las usamos cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Veneramos a Dios, lo apreciamos, lo valoramos por encima de nosotros. Y ahí hay algo bien importante. Una de las razones por las cuales están los padres es que cuando nosotros entendemos que es papá y mamá y nuestra relación es correcta con ellos, de la misma forma entonces se nos va a facilitar a nosotros relacionarnos bien con Dios. Muy bien, entonces venerar, apreciar y valorar. ¿Y cómo hacemos esto? De una manera bien sencilla, la manera más clara para los hijos que están todavía dentro del hogar. Mientras estamos todavía dentro del hogar, la manera de honrarlos es lo que hacía Jesús cuando Él estaba dentro del hogar. Dice Lucas 2:51, entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Después de lo que dice Lucas 2:51, cuando Jesús tenía 12 años, hasta los 30 años, no sabemos detalles de lo que hacía Jesús, pero sabemos el detalle más importante, y es que obedecía a sus padres en todo. Se estaba preparando como persona para tener una adultez madura, y esa preparación se realizaba en su hogar obedeciendo a sus padres. Así que miren, esa es la tarea más importante de los hijos, es la manera de honrar, es la manera de decirles los apreciamos, los valoramos, es obedeciéndoles en las cosas que ellos nos dicen que hagamos, en los consejos que ellos nos dan. Y eso va a traer varios beneficios a nuestra vida. Uno de ellos es que nuestra vida se va a alargar. Siguiente. Efesios
todos sabemos que las cartas paulinas son una explicación, ¿verdad?, amplia de lo que Jesús hizo mientras Él estuvo aquí. Entonces viene Pablo y amplía más esto de honrar a padres y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Y además de esto, en Colosenses 3:20, Pablo nuevamente dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Así que bueno, obedecer, tan sencillo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que es la tarea más difícil para un hijo. La obediencia no viene de forma natural en el corazón del joven, del hijo. La naturaleza del ser humano es hacer lo contrario a lo que se le indica, a lo que se le aconseja. Así que aunque parece sencillo honrar a los padres, pero ya cuando lo estamos haciendo, es difícil obedecer. Por eso es importante desde muy temprana edad que el hijo sea instruido a obedecer, porque en la medida que obedecemos a nuestros padres, vamos aprendiendo a poner la voluntad de nuestros superiores por encima de la nuestra. Y de esa manera nosotros vamos a tener una mejor relación con nuestros profesores, con nuestros jefes en los trabajos, con las autoridades de un país y a la hora de relacionarnos con Dios. Para nosotros va a ser algo natural que cuando venga otra autoridad, además de la de nuestros padres, nosotros nos coloquemos por debajo de esa voluntad y hagamos lo que nos piden. Pero si en nuestro hogar no hemos honrado a nuestros padres obedeciéndolos, difícilmente vamos a poder hacer eso con otras personas. En Hebreos 12:9, Pablo también nos dice: cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, pues así tendremos vida eterna. Ya en el capítulo 12 de Hebreos, Pablo está hablando del resultado de la fe, ¿verdad? De la práctica de la fe. Y en esa práctica, vean qué importante es nuestra relación de obediencia con nuestros padres, nos ayuda después en nuestra relación de obediencia a Dios. Aprendemos cómo obedecer a Dios cuando aprendimos a honrar a nuestros padres, respetándolos, obedeciéndolos en las cosas que ellos nos mandaban. Ahora, Pablo, cuando habla de obedecer a los padres, en otro versículo, reconoce que no es fácil, que muchas veces no nos agrada, pero ese es el camino. Segunda pregunta que vamos a contestar acerca de honrar a nuestros padres esta mañana es: ¿cómo se honra a padre y madre cuando salimos del hogar? ¿Sí? Hay dos maneras de salir del hogar. Una es porque nos casamos y otra porque llegamos a una edad donde sentimos la necesidad ya de vivir de forma independiente. Entonces, ¿cómo sigue la relación en ese momento? ¿Sigue igual que cuando estábamos en el hogar o cambia? Y si hay un cambio, en ese momento ya la prioridad no es obediencia, la forma de honrar a nuestros padres, sino cuidando de ellos.
Ya en el momento que salimos del hogar, entonces la manera de honrarlos es cuidándolos. Nuestros padres con el tiempo van envejeciendo y vendrán situaciones donde ellos ya no pueden solos, necesitan ayuda. Y los hijos en ese momento entonces deben velar por esas necesidades. Hoy en día hay muchos padres con muchos hijos, digo muchos, pueden ser 2, 4 o más, descuidados, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Esos hijos no están honrando a sus padres y esto no es agradable a Dios y traerá consecuencias personales y espirituales. Vean lo que vemos ahí en Mateo capítulo 15. Jesús estaba hablando acerca de este tema, de la relación de los padres con los israelitas, y había un problema con los líderes religiosos, los que más sabían acerca de la ley. ¿Sí? ¿Recuerdan? Honrar a padre y madre es el 5.º mandamiento de la ley mosaica. Pues los que más conocían la ley mosaica estaban deshonrando a sus padres, a pesar que ellos decían que honraban a Dios, pero diciendo que honraban a Dios, por otro lado, deshonraban a sus padres. Miren lo que hacían. Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Ahí está en la ley que Dios le dio a Moisés para que le diera a Israel. Pero estos conocedores de la ley decían que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres lo siguiente: no te puedo ayudar porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Esto no estaba correcto. Jesús desaprobó esa actitud, porque para él era importante que los hijos ya en la adultez cuidaran de sus padres, y no debería de ponerse de excusa las ofrendas que daban a Dios para descuidarlos a ellos. Así que en este texto Jesús mismo habla de que la manera de honrar a Dios una vez hemos salido del hogar es cuidándolos. Pablo también habla de lo mismo más adelante, ¿verdad? En 2 Timoteo le instruye a Timoteo lo siguiente: ayuda a las viudas que de verdad necesitan ayuda. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben de ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga, ¿no? Cuidar de nuestros padres cuando ellos ya crecen, llegan a la tercera edad, es la manera de honrarlos. Y por lo tanto debemos de planificar nuestra vida para ese momento. Tercera pregunta, con esta terminamos: ¿cómo podemos honrar a un padre o a una madre abusiva? Cuando las cosas marchan bien en el hogar y tenemos un buen padre, una buena madre, pues se facilita obedecer, y eso nos facilita también obedecer a Dios, porque conocemos a Dios como Padre y hacemos esa relación, ¿verdad?, de nuestro Padre que se portó bien con nosotros y con Dios que
esa bondad también la muestra de manera todavía mayor. Pero la realidad es que algunos nacemos y crecemos en un hogar donde las cosas no marchan bien. Y donde uno o los dos padres nos abandonan, se portan indiferentes a nosotros, no nos muestran amor, nos tratan mal, ya sea diciendo palabras que hieren, o ya sea golpeando físicamente de manera abusiva constantemente al hijo cuando hace algo que a ellos no les parece. Entonces, pedirle a un hijo en esas circunstancias que honre a padre y a madre parece contradictorio y puede hasta desesperar a ese hijo. Pero bien, a pesar de esto, hay alguna manera cómo podemos enfrentar esta situación. Por ejemplo, en primer lugar, entender, veamos lo que dice Ezequiel 20:18, dice: pero a sus hijos les advertí que no siguieran el mal ejemplo de sus padres, ni tuvieran nada que ver con sus ídolos malolientes. Ok, por un lado, hemos dicho que la manera de honrar a un padre mientras estamos en el hogar es obedecerlos. Pero la Biblia es clara que si estos padres nos dicen que hagamos cosas que van en contra de Dios, entonces no hay que obedecerlos en ese punto. Dios lo entiende y de hecho se agrada que le obedezcamos primero a Él antes que a nuestros padres si nos están diciendo que hagamos algo que no es correcto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Pedro? Veamos. Perdón, el anterior. ¿Se acuerdan de Pedro cuando en una ocasión le dijeron los líderes religiosos que no predicara el evangelio, que lo iban a dejar salir de la cárcel, pero que ya no volviera a predicar? ¿Pero qué dijo Pedro? Pedro les dijo: miren, antes que obedecer a los hombres, debo obedecer a Dios. Y Pedro, bueno, se puso a disposición si lo querían castigar y volverlo a meter a la cárcel. Pero les dejó claro que no iba a obedecerlos en ese punto. Entonces, de la misma manera, si mi padre o madre me piden que haga algo que va en contra de Dios, con educación, con respeto, debo aclararles que no lo voy a hacer. Debo darles la razón por la que no lo voy a hacer y estar dispuestos a las consecuencias que eso pueda traer. De ahí puede ser que todo ese maltrato que nos han dado nuestros padres, pues nos deja con heridas y que no nos permite tener la actitud correcta para honrarlos. Recordemos lo que dice Mateo 18, 21, 22, donde Pedro se acerca al Señor y le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? El Señor Jesús le dice: no 7 veces, sino 70 veces 7. En otras palabras, el perdón debe de aflorar en esos momentos cuando las relaciones son difíciles y traumáticas. Sin embargo, volvemos a decir algo: así como la obediencia es difícil y necesitamos la guía y fuerza del Espíritu Santo, también a la hora de perdonar a un padre o madre abusiva, vamos a tener que ir primero a Dios para pedirle su guía y su fuerza para poder perdonar, para poder obedecer a un padre abusivo.
Así que el camino va a ser el perdón. Un perdón que no lo voy a producir yo, sino que nos lo da Dios. Y Él también nos da la guía y la capacidad para ponerlo en práctica. Y así terminamos esta reflexión acerca de honrar a nuestros padres, a nuestras madres. Les dejo pues ahí la enseñanza para que ustedes mediten esta semana y pongan en práctica lo que hemos aprendido esta mañana. Muchas gracias.